Comencemos. La política es un concepto que surge en la antigua Grecia, por eso que te nombra Aristóteles. ¿De dónde viene política? Política viene de un término que es polis, que significa ciudad. Entonces la política es entendida como un conjunto de relaciones entre los ciudadanos, entre los seres que habitan esa ciudad, que habitan una sociedad. Los seres humanos vivimos en sociedad, por eso Aristóteles va a decir sun politikon, que quiere decir que el hombre es un animal político. Entonces la política, en primer lugar, se origina porque el hombre es un ser sociable y surge para mediar los conflictos que se dan entre los individuos dentro de la comunidad. ¿Por qué se dan estos conflictos? Y se dan porque hay diferencias de intereses, de actitudes. Estos conflictos se tienen que solucionar. ¿Y cómo se van a solucionar? A través de la fuerza, ya sea por la coacción o por la amenaza. La forma en la que nosotros abordamos estos conflictos en política va a depender de nuestra ideología política. Según nuestra ideología, nosotros vamos a actuar de una forma o de otra. Otro término inherente a la política es el de poder. Hay autores que van a decir que el poder es un instrumento que se detenta y que se usa contra alguien, y otros que creen que deriva de las relaciones entre sujetos y grupos. Pero el poder está totalmente relacionado con lo que es la política. Nosotros cuando hacemos política y tomamos alguna decisión, la podemos imponer gracias al poder. Los movimientos sociales son una forma particular de conducta colectiva. Se organizan para defender identidades e intereses compartidos por el grupo que los conforma. Entonces esto quiere decir que reaccionan ante esa posición de desventaja que tienen en la sociedad. Schuster va a distinguir a los movimientos sociales según 4 características. La primera va a ser la identidad, es decir, la construcción de un sentido de pertenencia. Cuando nosotros vemos algún movimiento social, hay muchos que tienen una identidad marcada. Vos ves, por ejemplo, un colectivo feminista y su identidad está marcada. Es decir, que tienen ciertas banderas como los pañuelos verdes, defienden ciertas ideas, etc. En segundo lugar, nombra la estructura. Es decir, que habla sobre las condiciones, ya sea internas o externas, que conforman el movimiento. En tercer lugar, va a hablar de la demanda y el formato. Con demanda habla sobre las reivindicaciones que piden, y sobre formato hace referencia al cómo, así fue un corte de ruta, un escrache o una huelga. Y por último va a hablar del impacto político, es decir, el impacto que tiene el movimiento en la sociedad. Participación política va a ser el conjunto de acciones llevadas a cabo por los ciudadanos que no están necesariamente involucrados en la política de forma directa y cuya acción pretende, esto es importante, influir en el proceso político. Hay relación entre participación política y participación ciudadana. Cuando hablamos de participación política, nos referimos a cualquier acción entonces que los ciudadanos dirigen a influir un proceso político y en las decisiones y resultados. Comprenden todas las acciones, estas ya sean colectivas o individuales, ya sean legales o ilegales. Los agentes de la participación política se van a clasificar en 2 sistemas. El primero va a ser en función de los niveles de participación. Estos pueden ser apáticos, es decir, que no ejercen su derecho a voto, espectadores, es decir, que solo se limitan a votar, y gladiadores. Esto quiere decir que toman parte activa en la campaña electoral. En segundo lugar, se pueden clasificar en función del tipo de participación. Estos son inactivos, no ejercen ningún tipo de participación. Conformistas, participan de vez en cuando. Contestatarios, se movilizan de forma directa. Reformistas, se movilizan de forma institucional. Y activistas, esto lo hacen tanto de forma directa como de forma institucional. Los factores influyentes para la participación política suelen ser de 2 clases. En primer lugar, individuales. Se refieren a una serie de recursos individuales.
Estos son, por ejemplo, la edad, el nivel educativo, los ingresos, el tiempo que uno dispone, etcétera, que pueden condicionar a las personas, es decir, que van a determinar cómo se mueven y en qué momento deciden hacerlo. En segundo lugar están los factores institucionales. Estos tienen características propias del sistema político en el que están, así como del sistema judicial que los rige. Dentro de, por ejemplo, nuestro sistema jurídico están las competencias y detalles de nuestro sistema electoral, es decir, las reglas que rigen el proceso electoral. Y también está la obligatoriedad del voto, los derechos y facilidades del elector, aquel que elige, y el registro electoral, lo que nosotros conocemos como padrón. La participación puede ser representativa, es decir, a través de la elección de representantes del colectivo. Estos van a ser aquellos encargados que van a transmitir los intereses del colectivo. Un ejemplo de esto son nuestras elecciones. Nosotros elegimos nuestros candidatos que nos van a representar, ya sea en el Congreso, en el gobierno, etc. Y en la participación directa se involucra a la ciudadanía en la toma de decisiones. Para cerrar, los principales métodos de participación política son el voto, la participación en las campañas electorales de forma activa, la participación en organizaciones políticas, como por ejemplo los partidos políticos, el contacto con representantes políticos, ya sea candidatos o funcionarios, y los medios de comunicación, y la protesta política. Otras formas de participación más institucionales son la iniciativa popular, por ejemplo, que es el derecho que tiene cualquier ciudadano de poder presentar un proyecto de ley. Otra va a ser el referéndum, que es una consulta popular para aprobar o rechazar determinado proyecto de ley. Después tenemos la consulta popular, que es por ejemplo cuando un presidente pregunta de forma de carácter general sobre algún asunto de trascendencia a la población. Después tenemos el cabildo abierto, que es una reunión pública a fin de discutir algún asunto de interés. Y por último, la revocatoria de mandato, que es un derecho político por el cual todos los ciudadanos podemos dar por terminado el mandato de algún cargo público. Y este es el fin de la clase.